Me llamo Chiara Marchese y soy siciliana y estoy aquí para presentar un extracto de mi creación que se llama Les Poids de l'âme, tout est provisoire. La proposición artística es como un patchwork cercano a una definición de art brut. Es algo autobiográfico que habla de algunas experiencias complicadas que he vivido en los últimos 5 años y que han sido revisitadas en una clave clownesca. He trabajado una forma breve y es algo muy delicado porque la pieza acaba de ser estrenada y estamos en este momento actual buscando proponer lo esencial y en lo esencial trabajar una amplificación. En 2018 he hecho aquí una en construcción y fue la primera vez que se ha presentado este principio de ese trabajo que es bastante complicado. Bueno, he trabajado mucho en mi casa. Después he decidido participar al concurso europeo Circus Next, que ha sido también algo muy bonito, un acompañamiento muy bonito. Y también el colectivo Porte 27 de la región Grand Est en Francia me ha acompañado. Yo he trabajado con muchas personas, también porque mi trabajo es una mezcla de lenguaje. Entonces he trabajado con alguien del títere, que es Chloé Sánchez, alguien del texto y de la poesía, que es Marion Collet, del colectivo Porte 27. He trabajado con Francesca Lattuada por la coreografía y la musicalidad, Julie Mondor sobre la musicalidad también. He tenido la gran oportunidad de trabajar con Bernard Revel. En el sonido he trabajado con Alexis Offray y con Geoffrey Dugas. Seguramente me olvido a alguien, pero bueno, el equipo es muy grande. Digamos que el título es curiosamente una de las primeras cosas que ha salido cuando he empezado a trabajar, porque yo trabajo en unos cables de 1,5 milímetros de ancho y esto hace que tengo una amplificación de todos los sentidos, sobre todo el táctil, que hace que sentía el peso de mi respiración. Y el todo provisorio es algo que me sostiene porque toda la pieza no para de ser un juego. Va a ser recurrente el hilo. Un vestuario está hecho de hilo de lana. Todos los objetos están hechos de hilos y todo objeto que existe en la pieza ha sido trabajado, lo he hecho yo manualmente, y hay la presencia de una enorme masa de hilos que se llama le tas de pensée, que quiere decir una masa de pensamientos, donde en el EP veremos una pequeña parte, una pequeña imagen, pero en la pieza completa, que dura 1 hora y cuarto, pues hay unos 10 minutos de fight con la masa de pensamientos.